Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el resumen del capítulo 3 de la segunda temporada de Hanako-kun, que no es el arco del joven exorcista, vídeo que ya tenía grabado. Por cierto, perdón por mi voz, estoy un poco resfriado. Antes de empezar este capítulo, vemos cómo Teru y Kou están entrenando para salvar a Nene, y esto nos ha confundido a todos, pensando que sería el arco del joven exorcista. Después de esto empieza el capítulo, con Nene entrando al baño en busca de Hanako, pero esta no lo encuentra. En lugar de Hanako, esta se encuentra a Misaki, quien está un poco enfadada con ella, ya que no le gusta el nuevo rumor que esta le ha dado, ya que es muy cursi, al pasar de ser un escalón mortal a un escalón del amor. Nene le comenta que le parece que es un cambio a mejor, pero a Misaki no le gusta nada y se lanza a morderla. Cuando acaba de morderla, le comenta que el misterio número 7 no está, que se ha ido al laboratorio de Tuchi. Al llegar allí, esta quiere entrar, pero justamente Tuchi sale, bastante molesto, ya que dentro del laboratorio estaba Kou, quien quería pedirle un favor a Tuchi, y le traía bichos muertos para que este aceptara echarle una mano, ya que Tuchi es una araña, pero este odia a los bichos. Nene lo riñe por ello, ya que ha molestado a Tuchi. Este le grita bastante molesto que aunque sea un misterio araña, este no come insectos. Después, los dos intrigados le preguntan cómo había conseguido tantos insectos. Este comenta que le echó una mano Teru, y cuando los demás lo vieron, se unieron. Después de esto, Nene le pregunta a Tuchi qué favor quería Kou. Al final resultó que este solo quería orientación profesional. Cuando acaban con todo esto, Kou le pregunta a Nene qué hace ahí. Esta le responde que buscaba a Hanako, ya que Yako le había comentado que estaba ahí. Tuchi le comenta que sí, que Hanako estuvo ahí, pero que se fue al campo de Nene. Tuchi le pregunta que por qué lo busca. Esta le responde que le pasó algo bueno y quería presumir. Y además quería preguntar sobre el Yorishiro del misterio número 1. Tuchi al final no le comenta nada y ella se va. Pero antes de irse, Kou la para y le comenta que si hay alguna cosa que le esté molestando. Esta se extraña un poco, pero al segundo Kou continúa hablando, diciéndole que siempre estará a su lado. Esto fue un poco extraño, pero al final Nene le agradece la preocupación. Después de esto, este susurra algunas cosas y Tuchi le repite que él no puede hacer nada para echarle una mano a Nene y salvarla, aunque sí le comenta que puede ver un poco del futuro de Nene, ya que este tenía su libro con él. Mientras miran este libro, este le comenta que el futuro de Nene es su destino y es casi imposible de cambiar. Entonces Kou ve algo en este libro que lo altera, ya que en este pone que hoy Nene tendrá su primer beso con Hanako, así que este sale corriendo a buscarla, ya que este no quiere que Hanako la bese. Entonces damos un salto y vemos que Nene está en el jardín, donde se suponía que estaba Hanako, pero no está. Aquí en la historia escrita sale a hoy y marea un poco a Nene, pero aquí la han recortado y no sale nada. Pero sí que ve al árbol de las parejas y tiene una pequeña discusión, ya que este se mete con ella. Este le comenta que Hanako ya no está aquí, que ha vuelto a la escuela. Entonces Yako se encuentra a un Hanitaro y Nene se lo lleva. Al entrar en la escuela, Nene se da cuenta de que este Hanitaro es de Aoi, quien ahora está medio sellado en la habitación de Teru, como castigo por lo que pasó en el capítulo anterior. Sinceramente, él no tenía culpa de nada, ya que no sabía qué estaba pasando, y cuando lo supo, le puso freno enseguida. Así que este castigo me parece que sobra.
si eso que castigue a Mirai, pero no a Aoi. Al poco llega Teru y se pone a hablar con Nene. Mientras lo hace, libera a Aoi. Esta le pregunta por Hanako, pero este no le comenta nada. Luego Teru se acerca a Aoi y le pone las gafas, que le suprimen los poderes, antes de soltarlo, para que este no la líe más. Estos comentan que las gafas son peligrosas, ya que al no tener sus poderes no puede ver a los espíritus ni enfrentarlos, así que este está vendido. Sin embargo, Teru comenta que a veces es mejor no verlos, para no involucrarse, y así estar a salvo, ya que una vez sabes algo, ya no puedes dejar de saberlo, y en este mundo hay cosas que mejor no saber. Al acabar todo esto, este le comenta que ha visto a Hanako en el techo, y ella se va. Ante esto, Aoi piensa que Teru es un hipócrita, porque ayer casi mata a Hanako y ahora le lleva a una chica. Según Teru, hace esto para mantener a Hanako bajo control y educar a su hermano. Entonces, por fin Nene encuentra a Hanako en el techo y va a mostrarle la cosa buena que le ha pasado hoy. Alguien le ha dejado una carta de amor. Este, al verla, se pone un poco triste. Nene le pregunta qué le pasa, pero este no dice nada. Entonces Nene empieza a recordar cosas. Cuando acaba de recordar, lo sigue viendo triste, así que, al igual que él, después de la saga de Yako, ella le da un beso para animarlo, cosa que hace que se sonroje y se gire para besarla en la boca. Pero entonces aparece Kou para detenerlos, pero llegó tarde, y parece que Hanako ya la besó, porque esta está derretida en el suelo. Pero resulta que no, ya que está así de decepcionada al decirle a Hanako que esa carta iba dirigida a Aoi y no a ella. Y aquí acaba el capítulo. Y antes de irme, darle un saludo a una seguidora, Asumire Anaoi Multifandom. Muchas gracias por tu apoyo. Y yo, gente, no puedo más, así que nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros y dadle a like. Chao, chao.